Quería esperar 30 segundos más para los tardones, pero como no viene ninguno más, seguro que se están comiendo un helado ahí para refrescarse. Bueno, bienvenidos y bienvenidas esta tarde. Me habéis pillado en plena mudanza, que vengo de casa de mi abuela. Y es que en casa de mi abuela siempre había tantos trastos, me he traído todos los trastos que más me gustan de su casa. Y es que cuando yo era pequeña, así como tú, o como tú, bueno, o quizá como tú, así, pasaba todos los veranos en casa de mi abuela. Allí había muchas cosas que hacer: recoger frambuesas en la huerta, hacer mermelada, sacar agua del pozo, regar los puerros, quitar los caracolitos de la huerta porque ella no utilizaba ni insecticidas, ni herbicidas, ni nada de todo eso, amasar el pan. Bueno, todas esas cosas que se hacen en las casas de los pueblos, o por lo menos antiguamente cuando yo era pequeña. Después de hacer todo eso, y esperábamos a después de cenar y salíamos al patio. Y allí mi abuela me contaba un cuento hasta que saliera la luna. A veces la luna tardaba mucho en salir, mucho, muchísimo, y el cuento era muy largo. Otras veces la luna estaba allí en un momento y entonces el cuento era cortísimo. Y mi abuela me decía: niña, ¿quieres que te cuente el cuento del gallo pelao? Y yo: pues vale, abuela, pues ven, siéntate aquí a mi lado, ya se ha acabado. Mi abuela no contaba cuentos de estos de hadas ni de duendes, no, ella contaba historias verdaderas, historias que le habían pasado en su recorrido por el mundo, cosas que le habían sucedido allá en la China donde estuvo, o cosas que le habían pasado a su vecina Marcelina, que una vez la picó una avispa en el dedo gordo del pie derecho y se la puso como un globo a punto de hacer plaf. También me contaba historias de cuando la veleta se enamoró del espantapájaros y la veleta le contaba su amor a los cuatro vientos. Sí, pero la historia que más me gustaba era la historia del caracol patidifuso. Ya os he dicho que mi abuela no utilizaba herbicidas y entonces tenía en su jardín y en su huerta todo tipo de bichitos. Cuando cogías una lechuga para hacer una ensalada, allí había babosas, tijeretas, polillas, mariposillas, y entonces con mucho cuidado había que ir quitando uno por uno y lavar cada hoja de lechuga, pero no me dejaba matar ni un bicho. Bueno, la verdad es que yo tampoco quería matar bichos. Y en su jardín se afincaron muchísimos insectos y animalillos que en el resto del pueblo no les dejaban tranquilos. En su jardín vivió durante muchísimos años el caracol patidifuso. Y aquel verano, el verano en el que sucede este cuento, el caracol patidifuso estaba desesperado. Pensaba que de tanto calor que tenía que se iba a derretir, que se convertiría en un charco, para después evaporarse y subir hasta el cielo y volver a bajar a la tierra en forma de lluvia lenta, caracolenta. Y es que aquel verano en el jardín de mi abuela no se podía ni respirar.
El caracol patidifuso metía la cabeza en la fuente, en aquellos hilillos de agua que había en el jardín de mi abuela, pero cuando la volvía a sacar, volvía a tener el mismo calor. Y es que seguro que la culpa de todo la tenía aquel sol abrasador. Aquel sol que con sus rayos se enfocaba en mandarle todo su calor al pobre caparazón del caracol patidifuso. O a ver si no iba a ser el sol el que tenía la culpa, a ver si iba a ser su caparazón, aquel grueso caparazón que llevaba atado a la espalda desde el día en que nació, aquel caparazón que no tenía ni una ventanita por la que respirar. Y por la noche, cuando se metía a dormir, tenía que volver a sacar la cabeza, porque aquello parecía una sauna. Así que el caracol patidifuso se paró allí en el medio del jardín de mi abuela y dijo: ¡ay, que me muero a la 1! ¡Ay, que me muero a las 2! ¡Ay, que me muero a las 3! Niño, ¿pero para qué te vas a morir?, le dijo la hormiga amiga. Pues, hormiga, es que no aguanto este calor, estoy sudando y yo no lo soporto más. Niño, pues no hace falta que te mueras, mira, yo te voy a dar esta sombrilla que quieras que no, pues un poquito de sol te va a quitar. El caracol dio las gracias porque era muy educado y se puso a arrastrarse por el jardín de mi abuela intentando tapar el sol, pero en cuanto dio la vuelta a una esquina, ahí estaba otra vez aquel sol abrasador con sus rayos enfocando directo a su caparazón. Así que dejó aquella sombrilla que no la valía para nada ahí. ¡Ay, que me muero a la 1! ¡Ay, que me muero a las 2! ¡Ay, que me muero a las 3! Niño, ¿te podías callar la boca, hijín, que estoy echando la siesta? ¿Sabéis quién hablaba? La araña pacotilla, que vivía allí justo enfrente de donde se había parado Patidifuso, en el hueco de un ladrillo. ¡Ay, araña, es que tengo mucha calor y si no hago algo rápidamente, me voy a morir en 34 segundos y 3 segundos más! Dijo Patidifuso, que era muy bueno para las matemáticas. Es que no aguanto este caparazón. Pues quítatelo, hijo, no seas tan pesado. Tanto que calor, quítate el caparazón. El caracol abrió la boca un poco más. Y abrió la boca hasta que ya no pudo abrirla más. Y cuando ya no pudo abrirla más, la cerró de golpe. Pues claro, pero ¿cómo no se le había ocurrido antes? Sacarse el caparazón. Así sin caparazón estaría desnudito, bueno, o vestidito de verano. ¿Pero cómo se quitaba él aquel caparazón? Bueno, se escondió detrás de un árbol, porque claro, quedarse desnudito así por primera vez pues da un poco de vergüenza. Se escondió detrás de un arbolillo que tenía allí mi abuela en el jardín y el caracol patidifuso se agachó, se estiró, se puso del revés y contó 3. A ver, 1, 2 y 3. Nada. Bueno, a ver, se estiró, se encogió, pegó un brinco y contó 5. Pues venga. 1, 2, 3, 4 y 5. Nada. Bueno, a ver, se concentró, respiró. Contó 2 y con mucho esfuerzo se lo quitó. Ay, allí estaba. Parecía la cáscara de una nuez. O parecía un barco del revés. O parecía la cáscara de una castaña así cuando la pelas. Bueno, la verdad es que allí estaba su caparazón, le dejó escondido detrás del arbolillo y empezó a respirar. La verdad es que se sentía así muy liviano y empezó a sentir como el aire acariciaba su piel y empezó a sentir cómo podía respirar. Bueno, se pasó todo el verano fresco, fresquito.
Dormía debajo de las hojas de la parra y hasta las lombrices y los gusanos le llamaban compadre, de tanto que se parecía a ellos. Así pasó todo el verano, hasta que un día un montón de nubes negras empezaron a aparecer en el cielo y el sol se quitó sus gafas negras, las guardó en su bolsillo y escribió un cartel que decía «Cerrado por vacaciones». Y empezó a llover. Aquellas nubes empezaron a caer gotas y gotas y gotas y gotas. El caracol patidifuso empezó a sentir como el agua y las gotas iban escurriendo por su cuerpecillo, así le iba dando gusto porque nunca había sentido el agua en su piel. Empezó a llover y a llover y sentía como la lluvia le arrastraba a la tierra que había ido acumulando a lo largo de todo el verano de arrastrarse por el jardín de mi abuela. Siguió lloviendo y lloviendo y lloviendo, las nubes empezaron a traer mangueras y regaderas y baldes y venga agua y más agua y más agua y clan, 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 tu, 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 tu. Aquel jardín empezó a llenarse de charcos y el caracol patidifuso empezó a sentir como ya se iba quedando un poco empapado, un poco mojado y empezó a tiritar, ya estaba limpio, limpísimo, limpísimo, pero ay, estaba lloviendo demasiado hasta para él. ¿Dónde estaría la sombrilla que le había regalado la hormiga amiga? Bueno, pues la buscó, pero aquello estaba hecho nada de todo el verano, que la había nada, no valía para nada aquello. Así que se quedó allí en el medio del jardín y clan, 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 venga, agua y agua y agua y más agua. Y empezaba a aparecer un tallarín mojado. Cuando, ¡ay, que me ahogo a la una! ¡Ay, que me ahogo a los dos! ¡Ay, que me ahogo! Pero niño, ¿pero qué te pasa, hijo, de verdad? Primero que calor, y ahora que te ahogas, ¿pero qué te pasa? A la pacotilla, que me voy a ahogar en 32 segundos porque tengo mucho agua y me llega el agua por aquí, me llega por aquí y estoy helado de frío, ahora pacotilla. ¡Ay, qué pesado, Pero qué pesado. Mira, niño, pues búscate el caparazón. ¿No? ¿No te lo habías quitado? ¿Para dónde lo has dejado? Vete a buscarlo y te lo pones y cállate la boca que estoy haciendo sopa y encendiendo el fuego, que viene el otoño. No es la cosa para estar aquí entreteniendo así con tu cuejillo y tu tontería, ¿eh? El caracol empezó a pensar dónde había dejado el caparazón. ¿A dónde? Allí detrás del árbol. Pues fue arrastrándose, casi iba ya nadando, porque aquel jardín iba empezando a estar de agua y más agua, hasta que casi iba ya flotando cuando llegó al arbolillo. Y allí no estaba el caparazón. Se volvió a dejar flotar y otra vez enfrente de... Bueno, todos los animalillos del jardín se habían desaparecido, Todos estaban en sus casitas, en sus cuevitas, en sus rinconcitos, pues unos encendiendo el fuego, otros preparándose para el invierno, y el pobre allí que ya le llegaba el agua hasta aquí, cuando... ¡Ay, araña, pacotilla, que me ahogo a la una! ¡Ay, araña, pacotilla, que me congelo a las dos! ¡Ay, araña, pacotilla, que me... Pero niño, cállate la boca, hijo, de verdad que me estás dando dolor de cabeza. ¿Pero qué? La araña pacotilla vio que si no hacía algo, aquel pobre caracol se iba a quedar tieso allí en tanto agua, así que tranquilo, ¿verdad? Así que sé un poco también, buena vecina. Te voy a tejer un caparazón de lana. Y la araña pacotilla sacó sus agujas, con sus 8 patas y sus 8 agujas, con un montón de ovillos de lanas de colores, comenzó a tejer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tejo el derecha, tejo el revés. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tejo el derecha, tejo del revés. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tejo de derecha, tejo del revés. En un pispás, la araña pacotilla había tejido un caparazón de lana de colores precioso. Bueno, se lo tiró así desde el huequito del ladrillo donde vivía y el caracol, pues, se encogió, se estiró, se puso a la derecha y se lo colocó. Ay, y ya dio las gracias con la cabeza, porque si abría la boca se iba a ahogar porque ya le llegaba el agua por aquí. Así que se fue casi como flotando y al principio pues calentito, pero bueno, la verdad es que al ponerse el caparazón de lana veía que le sobraba un poco de aquí y le faltaba de acá, que le tiraba de la sisa y le apretaba de la ingle, pero bueno, total, que empezó a arrastrarse y el caparazón de lana pues se empapó y al poco rato el caracol ya no podía ni con el caparazón y cada vez más agua y más agua y más agua
hasta que estaba a punto de ahogarse y de despedirse del mundo y de aquel jardín tan bonito donde había vivido tanto tiempo, cuando así, allá un poco arriba del jardín, comenzó a venir un buen hilillo de agua, y flotando en el hilillo parecía que venía como un barco del revés, o quizá era la cascada de Hernández, parecía como... era su caparazón, así que inmediatamente no supo ni cómo lo hizo, se zambulló, buceó, y según buceaba se sacó el caparazón de lana y ¡cataplas! Se metió dentro de su verdadero caparazón, y así se dejó llevar por el hilillo de agua, y aquel arroyito, que ya era un arroyo, le llevó hasta el tronco de un árbol, y el árbol tenía un huequito, y el huequito estaba seco. Y allí se metió Patidifuso a prepararse una infusión de miel, tomillo y limón para pasar el resfrío. Y empezó a pensar que al año siguiente, cuando saliera el sol y lo enfocara con sus rayos, le iba a decir: ¡Hey, compadre, qué gusto me da verte! Y así terminó la historia del caracol Patidifuso. Jamás de los jamases volvió a quejarse del caparazón. Vivió muchos años, muchísimos, hasta que un buen día desapareció. No se sabe muy bien por qué. Eso mi abuela me lo contó. Ya está. ¡Qué calor! Pues eso pasaba en el jardín de mi abuela. También, bueno, mi abuela no siempre fue abuela, claro, también fue joven, y de joven viajó por todo el mundo. Allí aprendió el arte de los títeres, aprendió el arte de las sombras chinescas, porque estuvo en China. Por eso tengo estas sombrillas, no os penséis que es que me he ido yo a por ellas. Mi abuela me contaba cuentos. Cuando no había luna, ponía... se cayó. Ponía ahí detrás una linterna o una vela. Cuando yo era muy pequeña todavía no había luz. Bueno, sí, tampoco soy tan mayor. Pero nos gustaba poner velas y me iba contando historias de todo el mundo. Me contaba historias de sultanes, historias de princesas, pero verdaderas, nada de cuentos de hadas, ya os he dicho. Mi abuela, además de viajar en China, también estuvo en La Pampa, en Argentina. Sí, recorrió toda La Pampa en carro. Y por allí iba con mi abuelo, que era el auténtico titiritero. Y mi abuela vivió muchísimo tiempo, tanto que se hizo vieja, muy pero que muy vieja. Tan vieja se hizo que dicen que consiguió engañar a la muerte y engañar al diablo. Y sí, realmente les engañó, pero bien. Es muy difícil engañar a la muerte. ¿No es difícil? ¿Creéis que es difícil? Casi imposible, pero mi abuela lo consiguió. Os lo voy a contar. Pero para eso me tengo que atar todos estos tinglados. Estos son los antiguos títeres de los antiguos titiriteros, que así recorrían el mundo. Llevaban, a veces es que por el pueblo venían en carromato. Abrían sus baúles, sacaban las brujas, los demonios, la muerte, Arlequín, hasta Pulchinela. Pero son muñecos. Y allí ponían sus telones y contaban historias. Pero yo os voy a contar con estos títeres antiguos historias verdaderas. Y ahora falta la más importante, mi abuela. Abuela, ¿cómo estás, hija? A ver, miradla. ¿Que ahora os creéis que era vieja y viejísima? Tan vieja, un poco despeinada. No sé si hay peluquería aquí en Barruelo. Hoy no estará abierta, ¿no? Como es lo del Carmen. Hay peluquería para llevarla luego a que la den un aire, porque está ya... Bueno, así. Bueno. Pues os presento a la abuela Manuela. Abuela. No sé si hablará porque ya, así.
La abuela Manuela, ¿ves? La abuela Manuela, antes de tener la casa en el pueblo, vivía en una cabaña en el bosque. Y ya era tan vieja como parecía vieja de siempre, siempre, siempre. Tenía poquísimo. Tenía un peral, una huertecilla, unas gallinas, pero era tan vieja y estaba harta ya de que los gamberros del pueblo se acercaran hasta su cabaña en el bosque y la quitaran las peras. Así que un buen día se hartó y pensó que iba a ir a buscar a Dios a pedirle un favor. ¿Y fuiste? Pues claro que fui. Agarré mi bastón de caminar y caminé. Caminé y caminé y caminé. Caminé y caminé hasta que pensé que Dios no andaba por este mundo porque no podía encontrarle. Pero por fin, un rato que me senté a pensar, allí apareció. ¿Y qué pasó? Pues le miré a los ojos y él me miró a mí y le dije: Señor, yo ya soy muy vieja, no tengo nada, tan solo tengo un peral del que me alimento a finales de verano, hago mermelada, peras en almíbar, y estoy harta de que me roben las peras. Vengo a pedirte un favor, poca cosa para ti. ¿Y te lo concedió? Pues claro, no me lo iba a conceder. ¿Qué le pediste? ¿Quieres saberlo? Pues claro, ¿y todos? Le dije que cualquiera que se subiera al peral a intentar robarme las peras se quedara arriba pegado a las ramas y no pudiera bajar a no ser que yo le liberara. ¿Y qué pasó? Pues que volví a mi casa, le di las gracias y caminé y caminé. Caminé y caminé y caminé hasta que llegué a casa. Me metí en la cama y esa noche dormí tranquila, muy tranquila. Ay, abuela, ¿entonces ya no te volvieron a robar las peras? No, pero espera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que una mañana el diablo en el infierno llamó a la muerte. ¡Muerte! Preséntate ante mí inmediatamente. ¡Muerte! 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 Ven hasta aquí. Y la muerte se presentó. ¡Oh, señor! ¡Oh, qué quiere, señor! ¡A sus órdenes, señor! Te pido que vayas a buscar a la abuela Manuela. Tiene que venir con nosotros de una vez. Vale, señor, a sus órdenes, señor. ¿Pero dónde vive la abuela Manuela? Vive en una cabaña en el bosque. Inmediatamente tienes que traerla para acá. Y la muerte fue a buscar a la abuela. La muerte caminó y caminó. Caminó y caminó y caminó, hasta que por fin encontró la cabaña y llamó. A ver, los ruidos especiales. Hacedme el toc, toc, toc. Muy bien. Y mi abuela abrió. ¿Eres tú la abuela Manuela? Mi abuela miró a los ojos de la muerte. Y la muerte miró a los ojos de la abuela Manuela. Sí, soy yo. Pues prepárate para tu último viaje. Tienes que venir conmigo. Mi abuela se preparó para su último viaje. Se despidió de su gato, soltó a las gallinas y a su perro, le dejó un cuenco de leche allí templada y cuando estaba a punto de cerrar la puerta... Muerte. Estoy pensando. ¿Qué, abuela, estás pensando? ¿Qué estás pensando? Pues que el viaje será largo. Sí, muy largo. Pues, ¿será que me va a entrar hambre y sed? Tú ya no comes, pero yo sí.
Me gustaría llevar unas peras del peral muerte, pero yo ya estoy tan vieja. Tengo un ataque de reuma y me duele tanto las rodillas. ¿Podrías tú subir a por las peras? Bueno, abuela, si es tu último deseo, está hecho. La muerte se encaramó al peral, cogió Una pera, 2 peras, 3 peras, 4 peras, 5, 6 y 7. y cuando fue a bajar, No puedo bajar. Este peral está maldito. Abuela, abuela, bájame de aquí, abuela. ¿Que te lo has creído? Ahí te vas a quedar. Ala, ya te puedes comer las peras o lo que te dé la gana, porque yo no me pienso ir contigo. así engañaste a la muerte. Bueno, espérate. Esa cosa se fue complicando. Pasé tiempo, días tranquila. Oía a la muerte allí en el peral. Bájame, bájame, abuela, abuela, bájame. Pero yo no le hice ni caso. Así pasaron muchos días hasta que la cosa se complicó. ¿Qué pasó, abuela? Pues te voy a contar. Claro. El diablo, esperando en el infierno, la muerte no llegaba, ni con abuela ni sin abuela. Aquí. Está pasando algo tremendo. Seguro que esta muerte se ha quedado por ahí comiendo carroña, huesos por el bosque, porque hace días que no me trae ningún alma, ni la abuela Manuela, ni nadie más. Y el mundo está lleno de gente que tiene que morir. Así que voy a buscarla. El diablo se puso en camino. Trasca, trasca, tras, trasca, trasca, trasca. Trasca, 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 tras, trasca, trasca, trasca. Trasca, 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 tras, trasca, trasca, trasca. Trasca, 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 tras, trasca, trasca. No. A ver, cestos. Chao. Y la abuela abrió. La abuela miró a los ojos del diablo. Parecían 2 cavernas sin iluminar. Y el diablo miró a los ojos de la abuela Manuela. ¿Eres tú la abuela Manuela? Sí, soy yo, señor diablo. ¿Tú has visto a la muerte? Sí, lleva un montón de días ahí en el peral cogiendo peras. ¿Qué? ¿Cogiendo perras? No, cogiendo peras. Ah, cogiendo perras. Bueno, sí, cogiendo peras. Un ratón de campo que vivía en el tronco de un árbol. Le encantaba comer mazorcas de maíz, beber agua del río, subir y bajar de los árboles, respirar el aire fresco de la mañana y por las noches mirar las estrellas y esperar a ver cómo salía la luna. Sí, ratón de campo tenía un libro preferido y cada noche cuando se iba a dormir hojeaba su libro y veía fotos de lugares donde jamás había estado, veía fotos de ciudades, de pueblos muy grandes y soñaba con lugares lejanos. Ratón de ciudad vivía en el hueco de una alcantarilla. Le encantaba las luces de los semáforos, el ruido de los coches, el sonido de las músicas de las verbenas y los bares, y le encantaba rebuscar comida en las basuras, sobre todo en el McDonald's, que se comía todas las patatas fritas y todos los restos de hamburguesa y todo lo que tiraban, los trozos de pizza y demás. Y el ratón de ciudad, todas las noches, al irse a dormir, leía y releía un libro de aventuras y soñaba con lugares lejanos. Allí veía fotos de campos, de playas, de bosques y soñaba y decía, aquí en la ciudad me lo paso bien, sí, estoy bien, me gusta, pero todos los días hago lo mismo. El sol siempre se pone detrás de aquel tejado. Oye, ¿y qué habrá más allá?
Y el ratón de campo, pues todas las noches antes de dormirse, también soñaba con lugares lejanos y pensaba, aquí en el campo estoy bien, sí, me lo paso bien, se vive muy bien, pero hay días que me aburro porque todos los días hago lo mismo. El sol siempre sale y se pone por detrás de aquellas dos montañas. Oye, ¿qué habrá más allá? Así que un buen día, ratón de campo decidió irse de viaje. Se bañó, se puso ropa limpia, cogió su libro preferido y se largó a descubrir nuevos mundos. Caminó y caminó y caminó. Caminó y llegó hasta arriba de la montaña y desde allí se puso de puntillas y oteó el horizonte. Y allí a lo lejos pudo ver el parque de una ciudad. Era como su campo, pero no, había un montón de edificios, de casas, todo lleno como de cemento. ¡Guau! Ahí quería estar yo. Y bajó corriendo para llegar cuanto antes. Y justo ese mismo día, a la misma hora, el ratón de ciudad pues decidió lo mismo, que se largaba a descubrir nuevos mundos, así que se bañó, se puso ropa limpia, se peinó, cogió su bolsa de viajar y se subió hasta arriba del tejado más alto de su ciudad. Y desde allí oteó el horizonte. Y allí a lo lejos pudo ver así como un verde, lleno de flores, lleno de árboles. ¡Wow! Era como el parque de su ciudad, pero muchísimo más grande. ¡Wow! Ahí quería estar yo. Y bajó corriendo del tejado para llegar cuanto antes. Y también caminó y caminó y caminó. Los dos caminaron muchísimo. Se cruzaron, pero no se vieron. Y por la noche, el ratón de campo llegó a la ciudad. Bueno, pues pudo ver las luces de neón de los bares, las luces de los semáforos, probó comida de esa basura del McDonald's, oyó la música y bueno, allí estaba bien, la verdad que sí, pero un poco de estrés, ¿eh? Y justo en ese mismo momento el ratón